Muy buenos días. Qué gusto poder estar aquí en este evento. Espero que la estén pasando bien, que estén probando pues, todos los distintos productos que tienen para degustar. Para esta primera conferencia del día nos pidieron poder hablar un poquito de las perspectivas económicas que tenemos particularmente para el sector de restaurantes, pero obviamente voy a hablar un poco del país e incluso un poquito del mundo entero para este 2024. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, yo represento a Central American Business Intelligence. Somos una empresa encargada en el análisis económico, particularmente macroeconómico, no solo de toda Centroamérica, sino también de algunos otros países de América Latina, que por la dinámica que existe con Centroamérica, también mantenemos bastante monitoreo. Y como les digo, pues la idea en esta presentación, pues también un poco ejecutiva, tratando de no tomar tanto tiempo, es poder dejar un poquito de qué es lo que estamos viendo, no solo para Guatemala y para el resto del mundo, sino pues ya enfocado un poquito en la industria de restaurantes y food service. En la presentación, pues primero voy a hablar un poquito de perspectivas globales, no voy a tocar tanto este tema, pero es importante que entendamos hacia dónde está el mundo, porque obviamente Guatemala no está ajeno a lo que pasa a nivel mundial, y luego pues ya ir aterrizando en Guatemala y en la industria particularmente. Y si platicar un poquito de las perspectivas globales, pues básicamente la puedo resumir en 4 grandes temas que los pueden ver aquí. Nosotros de hecho no son temas de ahorita, sino venimos hablando de esto más o menos un año, un poco más, pero siguen estando presentes. Un primer punto es la estanflación que estamos viviendo a nivel mundial. Estanflación es un término que combina estancamiento económico con inflación alta. Es básicamente lo que hemos estado viviendo desde el año pasado. ¿A qué me refiero con esto? Un mundo a nivel general creciendo a un nivel muy bajo, no necesariamente estoy hablando de recesión, o sea, no es que el mundo esté cayendo y en recesión como fue más recientemente en el 2020 o en la crisis anterior de 2008-2009, sino que es un mundo que va creciendo pero a una velocidad muy baja, pero esa velocidad baja está combinada con una inflación más allá de lo deseado o más allá de lo que quisiéramos tener. Entonces, pues son 2 características económicas importantes con las que estamos conviviendo actualmente. Pensando un poquito a futuro, lo que sí es una buena noticia es de que los precios de las materias primas, que en el 2022 se recordarán ustedes que se disparan fuertemente. Por poner un ejemplo, el precio del petróleo, que ronda en los 60, 70 dólares el barril, llegó a estar en 130 luego de la invasión rusa a Ucrania, lo cual obviamente pues genera un incremento en los costos de producción y distribución bastante fuertes. Pues ya ese panorama de volatilidad en los precios de las materias primas ya lo vamos dejando, lo cual sí es una buena noticia pensando a futuro, porque al menos los costos de producción pues, y de distribución se van estabilizando, pero tampoco es que estén cayendo fuertemente como para pensar que los precios van a bajar. O sea, más que todo pensemos en estabilidad, en precios que no se están moviendo. Y lo que sí es de que esa misma inflación que hemos estado viviendo, como ustedes habrán visto, desde el año pasado ha producido que las tasas de interés se vayan subiendo a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos. Solo para tener de referencia, solo para poder entender el tamaño del problema, en Estados Unidos el estadounidense promedio iba a un banco, quería sacar un crédito hipotecario a 30 años y la tasa de interés que le daban en 2021 era de 3%. Hoy ese mismo crédito tiene una tasa de interés de 7.6%. Entonces, pueden imaginarse ustedes el cambio tan rotundo que genera cuando un crédito cambia de tasa de interés en un periodo tan corto. Y eso obviamente, pongo el ejemplo de las tasas hipotecarias, pero lo mismo está pasando para el gobierno, lo mismo está pasando para las empresas, todos los créditos están encareciendo. Entonces, eso obviamente pues está generando crisis, particularmente para el gobierno de los Estados Unidos, porque endeudados 120% del PIB, pero que anteriormente ese endeudamiento había sido adquirido a una tasa de 0.5% y hoy esas tasas están a 4.5%, pues representa un costo solo de pago de intereses para el gobierno norteamericano de $1 trillón al año. Entonces, imagínense ustedes lo que significa solo que el pago de intereses esté en $1 trillón y con tasas pues incluso subiendo o manteniéndose bastante altas. Entonces, pues este sí es un tema que nos preocupa un poco a nivel global. Pero sobre todo lo que les he contado, sumémosle que tenemos un panorama geopolítico complejo, porque sobre todo el tema económico, la crisis entre Rusia y Ucrania no ha terminado,
el tema de Israel y la Franja de Gaza desde el año pasado pues viene bastante tenso, complicaciones en Yemen y el tránsito marítimo por el Mar Rojo, elecciones en Estados Unidos que también definitivamente van a definir un poquito el panorama geopolítico mundial. Entonces tenemos un panorama económico un tanto complejo, que se puede resumir pues básicamente en estos 4 temas que son los que estamos monitoreando. Aquí un poquito solo para dimensionar con gráficos el tema particularmente en Estados Unidos, y les muestro Estados Unidos porque para Guatemala es el país que más nos importa, o sea, más allá de Europa, más allá de Japón y otros países de primer mundo, dependemos particularmente de Estados Unidos. Como pueden notar ustedes en el gráfico de la izquierda, la inflación comienza a ceder, comienza a retroceder, lo cual es bueno, luego de haber tocado el pico de inflación, que dicho sea de paso, la inflación del 2022 fue la más alta en 4 décadas, entonces no fue poca cosa, pero comienza a disminuir. Lo que es importante que puedan notar de ese gráfico es de que ya sea Estados Unidos, ya sea la eurozona o Reino Unido, aun cuando la inflación empieza a bajar, no está al mismo nivel de la inflación que estaba previo a 2021. Entonces todavía, y a eso me refiero con esta inflación o con la parte de inflación alta, no es que la inflación va a regresar al 7, 8% del 2022, pero solo con que se mantenga en el 4% actual ya es el doble de la inflación que la Reserva Federal como autoridad de los Estados Unidos quisiera tener. La meta de inflación en Estados Unidos es de 2%. Entonces, todavía el 4% que tenemos actualmente es el doble de la inflación que en Estados Unidos quisiera tener, y la eurozona y Reino Unido pues tienen perspectivas similares. Al punto que, como pueden notar ustedes, y este gráfico es bastante elocuente de la parte de estancamiento económico que les mencionaba, ustedes pueden notar que las ventas retail y de food service en Estados Unidos están aumentando. Si lo vemos en términos nominales o en ventas, pues las ventas están subiendo y subiendo bastante fuerte. Pero si le descontamos la inflación, o sea, si tratamos de medir en términos de volumen cuánto están vendiendo, cuánto están creciendo las ventas retail en Estados Unidos, están bastante estancadas. Pueden notar ustedes que desde el 2021 están bastante estancadas, lo cual quiere decir que el aumento de ventas que se están teniendo en Estados Unidos es solo porque los precios han subido, pero en volumen se están manteniendo bastante estancadas. Entonces, pues este es un poquito el panorama y lo que vemos a futuro. Precios todavía creciendo más allá de lo que quisiéramos, una economía que no es que se esté contrayendo. Ustedes pueden notar que el gráfico no es que esté en el retroceso que estuvo con la pandemia, pero que sí hay un estancamiento bastante evidente en la economía estadounidense. Y pues como les decía, sobre ese tema, pues el tema geopolítico preocupa. Los conflictos geopolíticos son una de las preocupaciones más grandes a nivel mundial, junto con obviamente el costo de vida y la desinformación que está generando también la inteligencia artificial, por ejemplo, son preocupaciones y riesgos globales. Que sobre el tema económico, pues también hay temas políticos que preocupan, y el tema de la deuda, que también en Estados Unidos está pues bastante fuerte y bastante descontrolada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, para resumir todo eso, pues en perspectivas que podamos ponerle números, por decirlo de alguna manera, tal vez me quisiera que se enfoquen en el gráfico azul de la parte izquierda, en donde tenemos que nuestra perspectiva es que Estados Unidos pueda crecer 0.9% en este año. O sea, no estoy diciendo que Estados Unidos va a retroceder o va a decrecer, pero que la principal economía del mundo crezca menos de 1%, pues nos habla de esa debilidad económica que hay a nivel mundial. Y es importantísimo que lo entendamos y que tengamos esto en mente, porque por un lado, pues si algunas de sus empresas tienen operaciones de exportaciones con Estados Unidos, pues definitivamente va a tener cierto impacto, pero aún entendiendo que Estados Unidos pues nos genera una fuerte influencia, 20,000 millones de dólares de remesas familiares que recibimos de Estados Unidos, entonces obviamente este desempeño nos va a afectar directamente a el caso de Guatemala. Habiendo dicho eso, pues ya quisiera pasar un poquito de qué es lo que vemos para Guatemala particularmente. Y voy a empezar mencionando comparativamente que sí vale la pena reconocer que Guatemala como país tiene una de las mejores estructuras económicas de toda Centroamérica, o al menos de los 11 países que nosotros monitoreamos. En este indicador, que es un indicador propio de riesgo país que producimos en CABI,
ustedes pueden notar en una comparativa, en una calificación 0-100, como que fuera calificación universitaria, ¿verdad? Obviamente el más cercano a 100 es mejor, el más cercano a 0 es el peor, y ustedes pueden notar que Guatemala tiene la segunda mejor posición de los países que monitoreamos, lo cual es bastante positivo. Ahora, con una calificación de 56/100, eso no significa que todo esté resuelto. Obviamente tenemos bastantes debilidades, pero si nos comparamos con el resto de la clase, digamos, pues obviamente tenemos mucho mejor posición de lo que pudiera tener un Costa Rica, un El Salvador, que tienen pues posiciones más adversas. Ahora, esta calificación es una calificación compuesta de más o menos 30 indicadores resumidos en 5 subíndices que lo pueden notar en esta parte del gráfico. Y aquí ustedes pueden notar que obviamente Guatemala tiene fortalezas y debilidades. Una de las debilidades más grandes y que no sorprenderá es el tema de riesgo sociopolítico. Obviamente, pues el último año creo que fue bastante evidente de toda la incertidumbre que en algunos momentos hay política en el país, y este es uno de los principales riesgos que identificamos, pero particularmente si ustedes ven lo que es riesgo soberano o capacidad de endeudamiento del país, estamos bastante solventes. Eso nos hace totalmente diferentes de El Salvador y Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica tiene un endeudamiento de más o menos 70% del PIB, El Salvador igual, Guatemala tiene 28% de endeudamiento. Entonces, sale el gobierno de Guatemala, quiere emitir deuda, ya sea interna o externa, y no tiene ningún problema, mientras que El Salvador busca colocar deuda y solo logra colocar la mitad de lo que quisieran colocar, porque obviamente el espacio de endeudamiento que tienen estos países es bastante menor al espacio que tiene Guatemala. Pero como digo, pues no todo está solucionado. Riesgo sociopolítico obviamente es un tema que hay que prestarle atención. Riesgos financieros, que no necesariamente es por Guatemala particularmente, pero cuando las tasas de interés financieras están subiendo, pues obviamente el riesgo sube, ¿verdad? Entonces, pues son temas a prestarle atención, pero en general lo que quería mostrarles es que si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, Guatemala tiene una posición de estructura de largo plazo. No estoy hablando del 2024, 2023, estoy hablando 5 años hacia atrás. Tenemos una estructura macro que nos ayuda y nos permite de alguna manera prepararnos de buena manera a momentos en donde pudieran venir complicaciones de índole económica. Pero esto, como les digo, es el largo plazo, o sea, es ver una historia más larga de Guatemala. Cuando vemos la historia de corto plazo, que a nosotros nos gusta medir el corto plazo en las expectativas o sensaciones que hay del consumidor, aquí sí podemos notar claramente que tenemos una situación bastante compleja. Este indicador trata de reflejar las expectativas o cómo el consumidor está enfrentando sus decisiones de compra, y cuando está debajo de 100 puntos lo entendemos como pesimismo y cuando está arriba de 100 puntos como optimismo. Entonces, ustedes pueden notar que Guatemala lleva desde el 2023 en pesimismo, lo cual creo que es bastante entendible. La inflación se dispara a casi 10% a inicios del año pasado. Eso significa que por lo menos el guatemalteco promedio perdió 10% de su capacidad de compra o de su poder adquisitivo. Y eso hablando del guatemalteco promedio, aquel guatemalteco que su presupuesto está más destinado a consumo de alimentos, los alimentos subieron 18 o 20%. Entonces, obviamente, el golpe en el poder adquisitivo ha sido fuertísimo y ustedes lo pueden notar en el gráfico. Ahora, sí vale la pena hacer una aclaración. Eso no significa que el guatemalteco entonces guarda su dinero dentro del colchón y no gasta en nada. Obviamente, pues hay que mantener ciertos ritmos de consumo. Y lo que hemos descubierto es que las personas están privilegiando aquellos gastos esenciales y obviamente pues los que han salido más afectados pudieran ser gastos de segunda necesidad. En ese sentido, todo el tema alimenticio, incluso artículos de primera necesidad, artículos de higiene, todo lo que sea consumo vital, pues obviamente no tiene esta perspectiva. De hecho, las perspectivas son un poco más optimistas porque eso es lo que el consumidor está privilegiando en este momento. Donde sí pudiera haber problema, pues obviamente en pensar cambiar al celular de última generación, pues probablemente no es la prioridad número 1 el día de hoy en el consumidor promedio, pero obviamente todo lo que es consumo vital y la industria de food service en general, pues tiene que ver con el consumo alimenticio y con esos insumos vitales, pues sí es, digamos, no es que tenga este panorama, o sea, sí tiende a ser un poquito más optimista, pero si nos enfocamos en el guatemalteco promedio y en todas sus decisiones de compra a nivel promedio, pues sí es bastante cauto, bastante precavido.
Valdrá la pena mencionar también, antes de cambiar de gráfico, que obviamente la tendencia general ha sido hacia la baja y tiene que ver, pues como les decía, con esas condiciones económicas, con esa inflación que ha estado subiendo, pero noten ustedes que hay un punto de inflexión, empezaba a intentar rebotar o mejorar y vuelve a caer. Esa caída adicional no es por coincidencia, que es en la semana del 25 de junio del año pasado y tiene que ver con todo el panorama postelectoral. Y no estoy diciendo necesariamente que fue por el resultado de las elecciones, sino fue por toda la incertidumbre que vino luego de las elecciones, que obviamente pues puso tenso al consumidor promedio y tuvo un impacto adicional. Entonces, sí es importante reconocer, porque no estoy diciendo que el consumidor se puso pesimista por las elecciones o por el panorama postelectoral, pero sí tuvo una influencia adicional. O sea, probablemente pudo haber empezado a mejorar en la segunda parte del año, pero ese panorama postelectoral pues definitivamente también tuvo cierto impacto. Y tuvo un impacto pues obviamente por lo que les decía, porque la inflación tuvo un impacto muy fuerte en el consumidor guatemalteco. Ustedes pueden notar ahí que en el gráfico de la izquierda la inflación llega a ser de 10% en febrero del año pasado. Es una inflación que no veíamos desde la crisis anterior, o sea, habíamos pasado 15 años con una inflación dentro de la meta del Banco Central, que es una inflación entre 3 y 5%, todo lo que sea entre 3 y 5 sería normal. Vale la pena mencionar que tampoco es deseado que haya retroceso sostenido en los precios, o sea, que hubiera deflación sostenida tampoco es lo que quiere una economía. Una economía lo que quisiera es tener una inflación controlada, baja, que los precios vayan subiendo, que incentiven la producción y el consumo, pero tampoco que se dispare al 10% que tuvimos el año pasado. Entonces, cuando pasa esa inflación y que obviamente aunque empieza a retroceder, no es sino hasta septiembre, octubre que regresa dentro de esa meta del Banco Central, entonces obviamente pues afecta las expectativas de los consumidores. Especialmente, como les mencionaba, cuando notamos que la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, aún al cierre del año pasado, cuando ya la inflación promedio estaba en 4%, la inflación de alimentos está en 8.5%. O sea, los alimentos siguen subiendo a una velocidad más fuerte. Y como les menciono, eso es el gasto número uno en la mayoría de los presupuestos de las personas. Entonces, es entendible que obviamente pues el consumidor está cauto y precavido. Pero a nivel general y con la única excepción de los alimentos, pues ya vemos que ya los precios comienzan a estabilizarse, lo cual es una muy buena noticia. Y lo otro es de que aunque suban los precios para 1,5 millones de familias en Guatemala, tienen un impulso adicional en el ingreso de remesas familiares, porque los precios pueden subir lo que sea, pero si de todos modos yo tengo un ingreso sostenido, que en el caso de las remesas para todas las familias que reciben en promedio son transferencias de $480 mensuales, pues estás hablando de más de un salario mínimo solo en remesas familiares. Entonces eso de alguna manera sostiene el consumo y esto es una muy buena noticia para Guatemala. No necesariamente digo con eso que este es el modelo que Guatemala debería estar siguiendo. Obviamente es preocupante saber que sostenidamente 150,000 connacionales nuestros se van año con año a Estados Unidos, pero pensando en el consumo y en algunas industrias que son totalmente dependientes del retail, las remesas pues definitivamente son un impulso importante para la economía. Ustedes pueden notar que, por supuesto, si vemos el crecimiento de las remesas, cada vez crecen menos, porque en 2021 las remesas crecieron 40%, ya para el 2022 crecieron 20%, entonces fue menos, y para el 2023 crecieron más o menos entre 9 y 10%, pero 10% todavía es 3 veces lo que crece Guatemala, la economía guatemalteca. Entonces, obviamente, pues es una variable que hay que prestarle mucho la atención. Como les mencionaba, son 20,000 millones de dólares los que recibimos el año pasado, pensando que mantenemos un ritmo de crecimiento, llamémosle conservador, de un 8%, pues más o menos vamos a estar hablando de 21,500 millones de dólares en remesas para el cierre de este 2024. Solo para que lo dimensionen, Guatemala manda de los 4,000 productos que mandamos al exterior a todo el mundo, de café, banano, azúcar, alimentos, vestuario y textiles y todos los productos que mandamos más o menos 14,000 millones de dólares. O sea, recibimos mucho más de lo que recibimos de remesas, de lo que recibimos de ingresos de todos los productos que mandamos al exterior. Entonces es importantísimo dimensionar eso y pues esto al final
es parte de esas razones que garantizan el por qué Guatemala mantiene un ritmo de crecimiento sólido. Obviamente lo vamos a seguir manteniendo mientras sigamos recibiendo remesas que van a seguir garantizando el consumo, porque las remesas en un 75% por lo menos van destinados a consumo. Entonces, mientras este ingreso siga creciendo sostenidamente, pues las perspectivas para el país van a ser positivas, aún a pesar de ciertos retos que podamos estar enfrentando. Y eso es lo que podemos ver aquí. El IMAE o el índice mensual de actividad económica, básicamente es como ver mensualmente el PIB. Ustedes pueden notar que obviamente tuvimos un pico de recuperación post pandemia muy fuerte, pero obviando el 2021, 2022 y 2023, vemos que vamos creciendo a un ritmo promedio de más o menos 3.7%, un poquito por encima, de hecho, del crecimiento potencial de Guatemala, que es de 3.5%. Pero sí quisiera hacer notar nada más esta última parte del gráfico. Vean ustedes, 1.6 y 2.6 de crecimiento. Esto es en octubre y noviembre. ¿Y qué sucede en ese mes? Pues obviamente, como todos recordaremos, los bloqueos que hubieron a nivel nacional, 21 días de parálisis económica, que obviamente tuvieron un costo muy importante para la economía. O sea, ustedes lo pueden notar, de crecer 3.6, pasamos a crecer 1.6, perdimos 2% de crecimiento, que aún al mes de noviembre, y de hecho aquí en el gráfico no lo tengo porque lo publicaron esta semana, pero ya al mes de diciembre todavía no habíamos recuperado. O sea, obviamente después de octubre con 1.6, subimos 1% a 2.6 en noviembre, 2.8 en diciembre, pero todavía no recuperamos al 3.5 que teníamos anteriormente. Entonces, claramente, pues ahí es un reflejo de cómo a la economía, y ya lo vamos a mencionar también al sector de food service, le tuvo un costo bastante fuerte, porque particularmente para la industria de food service, porque es un sector hasta cierto punto perecedero. Muchos de los alimentos tienen cierto periodo de caducidad, no pudieron circular y es producto perdido. Entonces, obviamente, pues fue un impacto muy fuerte para la economía, pero si vemos a nivel general, podemos ver que las perspectivas económicas pues se mantienen bastante fuertes para Guatemala. Con eso en mente y cerrando ya la parte general de Guatemala para poder hablar un poquito más de la industria de food service en específico, ¿cuáles son las expectativas o el outlook que tenemos para 2024 para Guatemala? No necesariamente son perspectivas negativas, 3% de crecimiento para este 2024. Creo que para un país como Guatemala, y considerando que Estados Unidos va a crecer 0.9%, que Guatemala crezca 3% es una perspectiva bastante positiva. Obviamente, un tanto menor del crecimiento que esperábamos antes, porque antes teníamos una perspectiva de crecimiento para este año de 3.5%, pero pues los bloqueos y la inestabilidad política de alguna manera han hecho que tengamos una expectativa un tanto menor para este 2024. Pero en general, como les digo, una perspectiva positiva, dándole cierto beneficio de la duda también al nuevo gobierno. Creemos que hay que darle por lo menos un periodo, los famosos 100 días, para poder terminar de entender planes, acciones y qué quieren implementar. Obviamente, buenas señales de parte del gobierno pudieran hacer que nuestras perspectivas puedan mejorar, pero bajo las perspectivas actuales, pues esperamos un 3% de crecimiento, que de por sí pues no es una mala expectativa. Pero esto es a nivel general, a nivel país. Quisiera cerrar la presentación dando un poquito de las perspectivas específicas para la industria de restaurantes, porque obviamente siendo un insumo vital, tiene unas perspectivas un tanto distintas y me adelanto un tanto más positivas, porque obviamente están directamente relacionados con una necesidad esencial del consumidor, que es la alimentación. Y lo primero es mencionar que cuando ustedes ven la industria de food service o tratan de buscar cómo está la industria de food service, no la van a encontrar dentro de la clasificación general de cómo el Banco Central clasifica los sectores económicos. Entonces, cuando voy a hablar de food service, me estoy refiriendo de una combinación del sector agrícola como materia prima alimenticia, la industria manufacturera y especialmente la producción de alimentos y bebidas, como esa transformación de materia prima a alimentos procesados, el comercio como la forma de acercar esos productos al consumidor final y el sector de hoteles y restaurantes como obviamente también una forma de canalizar los alimentos hacia el consumidor final. Entonces estamos hablando de una combinación
de estos cuatro sectores. Y lo interesante es notar que si combinamos esos cuatro sectores, el agrícola, alimentos y bebidas, comercio y hoteles y restaurantes, estamos hablando de 40% de la actividad económica del país. O sea, no es poca cosa, es un sector que en su conjunto y en todas las vertientes que aglutina, mueve más o menos 4 de cada 10 quetzales en la economía guatemalteca. No es poca cosa, obviamente es un sector muy importante para la economía guatemalteca. Es un sector que pues, ha tenido ciertos comportamientos divergentes. Obviamente el 2020 tuvo un impacto muy fuerte para estos sectores, un poco distinto porque el sector agrícola, por ejemplo, que mantuvo sus operaciones estables, pues fue un sector que creció, o mejor dicho, aunque cayó mucho menos de lo que cayó la economía en su conjunto, la economía guatemalteca, mientras que el sector de hoteles y restaurantes pues sí fue el más golpeado, cae más o menos un 30% en 2020, o sea, imagínense, 3 de cada 10 quetzales de crecimiento en la industria pues se vieron destruidos, o sea, tuvo un impacto muy fuerte particularmente para hoteles y restaurantes, pero también es el sector, y aquí lo pueden notar, es la línea roja, es el sector que más se recupera en el año siguiente. O sea, los demás sectores y la economía en su conjunto se recupera, pero el sector termina de recuperarse o se recupera de una manera muy fuerte en el año 2021. Pero si vemos en términos generales, son sectores bastante estables. Si vemos una historia de los últimos 10 años, no le prestemos tanta atención al 2020 particularmente, si no veamos del 2014 a la fecha. Si sacamos un promedio de crecimiento de esos, y particularmente en los últimos 5 años, Guatemala en promedio crece más o menos 3.6%. Sí hay sectores, particularmente los involucrados en la materia prima, el sector agrícola y el sector de alimentos y bebidas, crecen un tanto por debajo, pero vean ustedes el crecimiento del sector de hoteles y restaurantes. En promedio 5.1%, muy por encima del crecimiento promedio del país. Entonces, obviamente estamos hablando de un sector que tiene buenas perspectivas, que tiene un buen desempeño, que sí se cayó fuertemente en el 2020, pero aún con eso los años anteriores y los años siguientes mantuvo un desempeño que generó que crezca mucho más de lo que crece la economía en promedio. Y el sector comercial, pues muy similar, pero un tanto por encima también del crecimiento promedio. Entonces, lo importante es reconocer que este sector tiene buenas perspectivas, especialmente lo que tiene que ver con hoteles y restaurantes, en donde vale la pena mencionar que el sector de hoteles y restaurantes es más o menos 80% restaurantes y 20% hoteles. O sea, este movimiento es mucho más por restaurantes que por el área de alojamiento, ¿verdad? Y pues obviamente la perspectiva es muy positiva en ese sentido. Pero entonces la pregunta quedaría, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que este sector o la parte de food service, pero especialmente la parte de hoteles y restaurantes, tenga un potencial y un crecimiento mayor de lo que crece Guatemala? Porque ya veíamos que Guatemala, pues con 20,000 millones de dólares en remesas, tiene para crecer, pero ¿qué hace a este sector un tanto más diferente o que tenga un potencial un tanto más alto? Y les voy a mencionar 3 razones que quisiera que tengamos en la mente y creo que nos van a explicar muy bien por qué ese potencial. El primero es que somos un país en donde cada vez la población tiene más ingresos. Obviamente tenemos rezagos, tenemos una población, un porcentaje importante de la población en pobreza, etcétera. Pero si vemos los ingresos per cápita de las últimas 2, 3 décadas, pueden ver que sostenidamente el guatemalteco promedio tiene más ingresos. Y obviamente tener más ingresos nos abre la posibilidad de adquirir ciertos otros productos, especialmente alimenticios. La capacidad de compra del guatemalteco claramente es mejor. Y eso mencionar y hacer una diferencia, que obviamente este es el promedio nacional, pero si nosotros viéramos el ingreso per cápita del área metropolitana, no son los 4,000, 5,000 dólares al año que tiene la población en promedio, sino que ronda los 12,500 dólares al año. Entonces, obviamente una población con 12,500 dólares per cápita al año claramente tiene mejores capacidades de compra y es lo que abre las posibilidades para pues, adquirir productos en restaurantes y para tener ciertos otros productos procesados y el área de food service que anteriormente pues obviamente
eran productos agrícolas crudos, digamos, y ciertas alimentaciones básicas que ya con mejores ingresos pues tiene la población la capacidad de adquirir mayores niveles de consumo. Pero al mismo tiempo que como país tenemos más ingresos y también tenemos una población más grande, también vale la pena mencionar que hoy por hoy somos 17.5 millones de personas. Obviamente un mercado potencial de 17.5 millones de personas es un mercado amplio, un mercado que llama la atención, pero al mismo tiempo somos un mercado que estamos cada vez más en áreas urbanas. Ya no estamos, digamos, ya el país está en una transición de salir de áreas rurales para ubicarse en áreas urbanas y obviamente áreas urbanas son áreas con mayores niveles de riqueza. Aquí pueden ver ustedes que esto claramente está abriendo una posibilidad en el mercado de que varias empresas de distinta índole están identificando que departamentos que se están urbanizando son interesantes para poner lo que nosotros le llamamos amenidades urbanas, centros comerciales, restaurantes, supermercados, centros de salud privados, centros de educación privado. Todas esas amenidades urbanas ya no solo se están concentrando en el área del departamento de Guatemala, sino que pueden ver ustedes Quetzaltenango, obviamente, pero también Escuintla, Zacatepeques, Zacapa, son departamentos que obviamente están creciendo en la capacidad de tener estas amenidades urbanas y si obviamente hay más restaurantes, pues claramente hay un mayor potencial para la industria de food service porque hay más oferta, llamémosle, de este tipo de negocios que claramente se ubican en estos lugares porque las empresas han identificado que hay demanda. O sea, no se va a abrir un centro comercial sin aras de hacer publicidad, pero PriceMart no va a abrir su único PriceMart fuera del área metropolitana en Escuintla, sino es porque en Escuintla hay una oportunidad de negocio importante. Entonces, igual se han abierto restaurantes, se han abierto centros comerciales y todo esto es una clara referencia de por qué pues, hay una oportunidad de negocio identificada que obviamente se está buscando explotar y que está generando oportunidades impresionantes para toda la industria de food service, ¿verdad? Y el tercer punto, y también importante, es de que sumado a esas posibilidades y a esas oportunidades que el mercado interno guatemalteco está generando, porque somos una población con más ingresos, porque somos una población más urbana, también recordemos que Guatemala es suplidor del resto de Centroamérica en productos de la industria de food service. Aquí pueden notar ustedes, obviamente Guatemala sigue siendo referente en la exportación de café, de banano, de azúcar, pero vean ustedes, en grasas y aceites exportamos el año pasado más de $1,000 millones. Y en todos los productos que van desde bebidas, preparados de cereales, preparados de carne, salsas y condimentos, etcétera, todos esos productos suman al final $2,600 millones que mandamos al exterior. Son más o menos un 20% de todas nuestras exportaciones y obviamente pues hablan de ese potencial adicional que la industria tiene porque ya no solo nos quedamos en atender el mercado local, que como digo es un mercado creciente y un mercado cada vez más llamativo, pero también estamos atendiendo al resto de Centroamérica, lo cual es bastante importante. Si a los 2.600 de los productos, llamémosle procesados o transformados alimenticios, le sumamos las materias primas agrícolas que mandamos, estamos hablando de $4,200 millones, lo cual ya es un porcentaje bastante importante de nuestras exportaciones. Y si consideramos que nuestro mercado potencial es Centroamérica y República Dominicana particularmente, pues vale la pena considerar que para el 2024 son mercados con una buena perspectiva de crecimiento. O sea, si todos nuestros productos alimenticios o de food service fueran destinados a Estados Unidos, a Europa, pues sí les diría yo, tenemos un problema o tenemos una perspectiva un tanto más desfavorable porque son mercados que van a crecer entre 0 y 2%. O sea, son mercados bastante estancados y pues obviamente la perspectiva sería un tanto más desfavorable, pero dado que nuestros productos van particularmente a Centroamérica, República Dominicana, México, son países que van a crecer entre 3 y hasta 6%. Entonces, son mercados con mayores niveles de crecimiento, con unas buenas perspectivas y obviamente pues eso hace que haya
una perspectiva positiva adicional para la industria de food service, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito de por qué o qué hace que esta industria sea un tanto diferente o que tenga perspectivas de crecimiento un tanto diferentes y pues creemos que realmente el potencial para la industria de food service, la industria de restaurantes en Guatemala, pues tiene una perspectiva positiva. De por sí el crecimiento de Guatemala, ya les mencionaba que no es para nada despreciable, un 3% de crecimiento no es malo ante la coyuntura actual que estamos viviendo, pero que la industria de restaurantes pueda crecer entre 4 o 5%, pues habla obviamente de ese potencial adicional. Y ese potencial pues tiene que ver con esas tres razones, ¿verdad? Una población con mejores ingresos, una población en más áreas urbanas y una perspectiva para nuestros principales mercados destino, que son Centroamérica, República Dominicana, México, que también tienen niveles de crecimiento esperados bastante fuertes. Entonces, sin más, esa era un poquito de la presentación que teníamos preparada para el día de hoy, agradeciéndoles muchísimo su atención y cualquier cosa, pues obviamente quedamos siempre a las órdenes, está mi correo electrónico, siempre la invitación a que nos sigan en redes sociales, vamos posteando información bastante interesante, no solo de Guatemala, sino de todos los países que monitoreamos y siempre quedamos a las órdenes para cualquier cosa. Muchísimas gracias.